para encontrar a algunos sobrevivientes. Entre las víctimas se cuentan ya 2 venezolanos que fallecieron y todavía no hay noticias de al menos 29 latinoamericanos, entre los cuales se encuentran 6 colombianos desaparecidos. Espere ampliación sobre esta información en nuestra emisión central. En los deportes hablaremos del Tour de Francia y entraremos en detalle de lo accidentado que ha estado. Desde la primera hasta la tercera etapa hemos tenido caídas que han hecho que 7 pedalistas se retiren de la carrera. Entre ellos los más importantes, Marc Soler y Caleb Ewan. Todo en la sección de deportes. Y con esto los invitamos a quedarse con la emisión central de RTVC Noticias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la noche para que sigamos hablando de los temas que son noticia en Colombia. Que tengan una feliz noche, José. Feliz noche desde allá. Chao, a cuidarnos. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Primera conversación entre los presidentes Iván Duque y Joe Biden. Estados Unidos anunció donación de vacunas y condenó el atentado contra el mandatario colombiano. Ya llegaron las dosis y está todo listo para iniciar el proceso de vacunación de privados. Les contamos qué empleados y de qué sectores recibirán la dosis. Cifras de la pandemia tienen leve descenso, pero siguen muy altas. 648 fallecidos en el último reporte. Ya son más de 105.000 las personas fallecidas. Desde tempranas horas en la mañana se vivieron manifestaciones y enfrentamientos con la fuerza pública en la ciudad de Medellín. Hoy, 2 meses de paro nacional aquí en la capital antioqueña. Todos los detalles en minutos. Día del Orgullo LGBTI, les contaremos la historia de Pantera, una mujer trans que lucha por los derechos de la población en Chocó. Keiko Fujimori solicitó hoy al presidente interino Francisco Sagasti que pida una auditoría internacional para revisar el conteo en que resultó ganador Pedro Castillo. Y en deportes, emocionante la jornada de hoy de la Eurocopa. La favorita y actual campeona del mundo, la selección de Francia, terminó eliminada. También avanzó la selección de España. Todos los detalles en la información deportiva. Los espero más adelante. Y como hoy celebramos el Día del Orgullo LGBT, en Cultura vamos a hablar de León Zuleta, el fundador del primer movimiento por los derechos LGBT en Colombia. Además, les tengo música de los Village People. Primer diálogo entre los presidentes Iván Duque y Joe Biden. La conversación telefónica dejó un anuncio importante en temas de vacunación, además de otros temas también abordados. Vamos ya mismo a la Casa de Nariño con Omar Hernández. Omar, muy buenas noches, cuéntenos los detalles, por favor. Hola Patricia, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues luego de 5 meses se da este diálogo. El anuncio más importante, 2.5 millones de vacunas, es decir, este igual número de colombianos recibirán la vacuna Janssen, que solamente tiene una sola dosis. Dentro de los temas también que se hablaron fue la reactivación económica, lo mismo que la empleabilidad en el país y sin duda el tema de las manifestaciones de forma pacífica que se han desarrollado en las últimas semanas en Colombia. Hoy tuvimos una conversación. En el diálogo entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos se confirmó la donación de más de 2 millones de dosis de la vacuna de Janssen que empezará a recibir Colombia esta misma semana. Quiero agradecerle ese bello gesto que tiene con nuestro país de donarnos 2.5 millones de vacunas de Janssen para llegar a 2.5 millones de colombianos, puesto que es una sola dosis.
El embajador designado ante Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, confirmó que el presidente Joe Biden se solidarizó con el presidente Duque por el atentado del viernes pasado y ofreció apoyo en inteligencia militar para esclarecer los hechos. Fue muy solidario y expresó gran preocupación de que haya semejantes hechos de violencia y terrorismo, pero sobre todo ofreció todo el apoyo para poder precisamente trabajar, fortalecer la inteligencia y llegarle a quienes cometen semejantes actos de violencia. Además, la situación en Venezuela también hizo parte de la conversación. Agradecerle también su compromiso con la defensa de la democracia en nuestra región y de al igual que nosotros llamar las cosas por su nombre y decirle dictador a quien lo es y buscar que Venezuela tenga elecciones libres. Trascendió asimismo que ya inició un trabajo de agendas para que este mismo año se dé un encuentro presencial entre los dos mandatarios. Dentro de las diferentes actividades que tuvo el jefe del Estado, también habló sobre el atentado que se perpetró el pasado viernes, donde el jefe del Estado dijo que el jefe del Estado podrá llegar a cualquier parte de Colombia y que esa situación no amedrentará al gobierno nacional. El presidente de Estados Unidos le envió una voz de apoyo a su homólogo colombiano tras los hechos de violencia del pasado viernes, cuando Iván Duque sufrió un atentado en el helicóptero presidencial que estaba en vuelo. El presidente Joe Biden habló hoy con el presidente Iván Duque de Colombia para expresar el apoyo de Estados Unidos tras el ataque al helicóptero presidencial colombiano el viernes pasado. Y tras la conversación, el presidente Iván Duque se pronunció nuevamente sobre el ataque. Quiero agradecerle a la tripulación del helicóptero presidencial, quien con su pericia y su talento lograron sortear 6 peligrosos impactos de fusil. Envió un mensaje contundente a los responsables. Ni nos intimidan, ni nos amedrentan con esos actos de cobardía. Las manifestaciones que vivió Colombia por casi 7 semanas fue otro de los temas. El presidente de Estados Unidos condenó la violencia y el vandalismo. El presidente Biden también expresó su apoyo a los derechos de los manifestantes pacíficos. Subrayó que la aplicación de la ley debe estar sujeta a los más altos estándares de responsabilidad y condenó los actos de violencia y vandalismo sin sentido. Además, los mandatarios ratificaron su compromiso en la lucha contra las drogas. Vamos ahora con una importante noticia en materia de vacunación porque el laboratorio Sinovac entregó ya 1.500.000 dosis que serán destinadas a los empleados de distintas compañías en el proceso que adelantan los privados. Pues bien, justamente los industriales explicaron cómo va a ser ese proceso y les contamos en el siguiente informe. El proceso de vacunación de los privados se hará por medio de las cajas de compensación familiar. Procedemos a pedirle a las empresas que nos den los listados exactos de cada uno de los empleados que sería beneficiario de ellas. Se le está entregando a las IPS, se le está entregando a las IPS de las cajas de compensación ese listado para que ellos procedan al proceso de agendamiento. Los industriales explicaron que la inversión supera los 280.000 millones de pesos. Lo que tenemos es cerca de 285.000 millones de pesos que están siendo aportados por el sector empresarial para poder vacunar inicialmente a los empleados y a los trabajadores y colaboradores de las organizaciones. El gobierno resaltó el gesto solidario empresarial más grande que ha visto Colombia. Hoy se marca también un hito en la participación empresarial y hoy también se marca un hito en cómo se pueden unir esfuerzos, competencias y capacidades para que esto de 1,5 millones de vacunas sea aplicada con la mayor velocidad. Los biológicos serán destinados únicamente para primeras dosis, por lo que los trabajadores que ya la hayan recibido a través del Plan Nacional de Vacunación deberán esperar el agendamiento en el sistema de salud. Son varios los sectores de la producción los que vacunarán a sus colaboradores y empleados, desde empresas de servicios públicos hasta el comercio se suman a esta iniciativa. Uno de los sectores más afectados por la pandemia, el comercio, prepara el inicio de la inmunización. Más de 600 empresas del comercio, con cerca de 330.000 dosis, están empezando a vacunar a sus empleados, especialmente aquellos menores de 40 años. En el sector financiero, empresas como Bancolombia adquirieron más de 21.000 vacunas para sus empleados. Conscientes de las exigencias en el protocolo y en el cuidado de la cadena de distribución y aplicación, el agendamiento para vacunarse estará a cargo de las cajas de compensación familiar a nivel nacional. Esto quiere decir que el banco en ningún momento administrará las vacunas. EPM confirmó la compra de vacunas para los empleados que estén en etapas futuras del Plan Nacional, lo que permitirá anticipar el proceso. EPM adquirió primeras y segundas dosis de vacunas contra la COVID-19 para 1.697 funcionarios
que están en la etapa número 5 del plan de vacunación. En total serán 1.250.000 empleados que ingresarán al programa de vacunación a través de sus empresas. En Colombia, más de 6 millones de personas ya cuentan con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Hay que resaltar que este fin de semana varias regiones avanzaron en su ritmo de vacunación y el gobierno se plantea una nueva meta para el mes de julio. En Bogotá se está a la espera de su segunda dosis de Pfizer. Recuerde que es bajo modalidad de pico y cédula. Mañana la capital iniciará la inmunización con vacunas de dosis única a mayores de 50 años y menores de 50 años con comorbilidades. En todos los puntos de vacunación, sin pico y cédula. A partir de mañana estaremos vacunando. Medellín mantiene la vacunación a población mayor de 45 años y a las personas entre los 12 y 44 años con comorbilidades priorizadas en Mi Vacuna. Igualmente avanza la vacunación con dosis de Janssen. La idea es que se acerquen a los puntos de vacunación personas mayores de 50 años y quienes estén priorizados en Mi Vacuna. En Riohacha, desde hoy cualquier persona mayor de 16 años que tenga documentación colombiana podrá recibir su vacuna contra el COVID-19. Hemos visto que el comportamiento ciudadano ha sido de manera ordenada. Instamos a la población a que sigan manteniendo esta disciplina. El gobierno nacional se plantea una nueva meta y es 25 millones de personas vacunadas para el mes de julio. Y vean esta historia en torno a las vacunas. Las encargadas de suministrar las dosis en Arauquita deben recorrer cientos de kilómetros para llegar a lejanas veredas con los biológicos. Una dosis de esperanza llevan Aurora y Liliana en sus neveras mientras recorren todos los días zonas del municipio de Arauquita, zonas de muy difícil acceso, pero ellas llegan sin importar los medios para poder inmunizar al mayor número de personas contra el COVID-19 que ya ha matado a 105.000 personas en el país. Trabajamos de 6 de la mañana, que inician nuestras labores, hasta las 6 de la tarde, de domingo a domingo. En motos, canoas y hasta en caballos se movilizan estas vacunadoras para ejercer una labor que ellas califican como esperanzadora. Nosotros estamos para convencerlos que ese virus sí existe, que hay que protegernos. Mantener la cadena de frío de los biológicos es su principal reto y de la manera más artesanal pero efectiva están logrando resultados. Desde el momento en que recibimos el biológico, se lleva en un termo que tiene una refrigeración que se mantiene de 2 grados. Ese termo lo guardamos en un bolso y lo protegemos como si fuera nuestra vida. Esta labor no es fácil para este grupo de 10 personas que están detrás de suministrar los biológicos. Los sacrificios se ven reflejados al llegar a sus casas. Mi bebé sí me dice, uy mami, ya lleva días que no me hace un desayuno. Pero no, yo le digo, mi amor, yo salgo a trabajar con la bendición de Dios. El objetivo es vacunar a quienes viven en las veredas más apartadas. Diariamente vacunan a 50 personas que, como ellas lo dicen, son 50 esperanzas nuevas. Las historias detrás de las vacunas. Revisemos ahora las cifras de la pandemia hoy. Los casos nuevos presentan un leve descenso, se reportan 28.478 y sigue siendo Bogotá la ciudad con mayor número de casos. 648 personas infortunadamente fallecieron el día de hoy, cifra que se mantiene alta. El total de fallecidos desde que se inició la pandemia es de 105.326 y los casos activos, lo estamos viendo ahí en pantalla, en el país son de 189.390. Hasta el momento, junio ha sido el mes más mortal de la pandemia. Más de 16.000 personas fallecidas en este lapso de tiempo. En este momento, el umbral de los 700 casos cada 24 horas está muy cerca. El 21 de junio fallecieron 648 personas. Luego de esa fecha, los casos se han mantenido por encima de los 600. El 22 de junio, 614, el 23 de junio, 645, el 24 de junio, 689 y el 25 de junio, 685. A partir del 29 de abril hubiese un descenso marcado de los 300 casos y que llegara a tener un valle alrededor de los 100 casos de mortalidad día o menos. Esto no ha ocurrido. Para los epidemiólogos, el país entró en una llamada meseta que aún no termina. Evitar las aglomeraciones es clave. Las aglomeraciones influyen en las muertes y en los contagios. Si las protestas son al aire libre, pero todos están muy cerca unos de otros, es decir, que no se guarda la distancia física, esto hace que estar al aire libre no sea tan seguro. La proyección que hacen los expertos indican que los casos de fallecidos comenzarán a descender en el mes de agosto.
Y el gobierno anunció hoy una inversión de 780.000 millones de pesos para pruebas de detección del COVID-19. El gobierno explicó que se financiarán las pruebas que practican las EPS. Los recursos provienen del Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME. Fue una jornada de desórdenes y desmanes en varias regiones del país. Medellín, por ejemplo, intentaron destruir un CAI y el SMAT intervino. Conectamos ya mismo con Daniel Cañas. Daniel, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es el balance de la jornada de hoy en la capital antioqueña. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches para usted. Hoy se vive una jornada de manifestaciones y protestas en la ciudad de Medellín desde horas tempranas en la mañana, donde manifestantes bloquearon importantes vías al norte del Valle de Aburrá, por lo que tuvo que ser necesaria la intervención del SMAT. En horas de la tarde las manifestaciones se tornaron un poco más violentas, precisamente usted lo acaba de decir, y las autoridades acaban de reportar que se atacó una estructura en el edificio Business Plaza, donde se encontraba una unidad renal y 60 personas estaban en proceso de diálisis en ese momento. También hubo actos vandálicos contra el CAI de la policía ubicado en el sector de la Minorista y 2 estaciones del Metroplus aquí en la ciudad de Medellín. A esta hora se siguen presentando enfrentamientos cerca al Parque de los Deseos, por lo que nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Sigan ustedes con más desde Bogotá. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniel. Pues a propósito de este tema, también les contamos a nuestros televidentes que en Barranquilla derribaron una estatua de Cristóbal Colón y también se presentaron actos de vandalismo y desmanes en ciudades como Pasto y Pereira. La estatua de Cristóbal Colón estaba ubicada en la calle 56, entre carreras 50 y 47. Al monumento fueron amarradas varias cuerdas que fueron jaladas por varias personas. En Bucaramanga, los vidrios del lugar en el que permanece un cajero automático fueron rotos. Las paredes de los alrededores fueron pintadas. También hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. En Pasto, 8 buses de transporte público fueron atacados. De estos, 3 incinerados y 5 vandalizados. Asimismo, varias sedes bancarias fueron atacadas. La Policía Nacional ha intervenido con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en 20 ocasiones en varias ciudades de Colombia. Se han producido daños, delitos, especialmente a bienes públicos y privados. En Pereira, un vehículo articulado del sistema Megabús fue atacado. Las autoridades aseguraron que ya fueron iniciadas investigaciones para dar con los responsables de estos hechos. Una delicada situación se presentó esta tarde en Bogotá. Vándalos retuvieron buses que iban con pasajeros en el sur de la ciudad. La alcaldesa calificó la situación como una forma de hacer campaña política. En videos quedó registrado el momento en que al parecer quienes serían manifestantes de la primera línea retienen los 5 buses del SITP con personas a bordo. El hecho ocurrió en la avenida Caracas con calle 83 Sur. En las imágenes se ve cómo se acercan hasta uno de los buses y con cuchillo en mano se distribuyen y rompen las llantas. Finalmente una de las tanquetas del SMAT se acerca y dispersa a los vándalos. Con la Fiscalía General de la Nación estamos determinando en Bogotá el tipo de delito que se pudo haber presentado con la parada de los buses en la zona sur de la ciudad, ya que estaban ocupados. Estamos precisamente con fiscales y con policía judicial determinando si pudo haber un secuestro. La alcaldesa Claudia López informó que gracias a la intervención de los gestores de convivencia y a la policía se logró el paso de los vehículos. La mandataria dice que estos casos de vandalismo hacen parte de la campaña política a la presidencia. Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses. Pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Bogotá se respeta. En los últimos días, la situación de orden público en este punto de Bogotá terminó con la muerte de un joven identificado como Jaime Alfonso Fandiño, al parecer tras recibir un golpe contundente a la altura del tórax. Y el Distrito de Bogotá ofreció una recompensa para ubicar a los responsables del asesinato del ingeniero Cristian Camilo Vélez, de 27 años, quien, recordemos, murió mientras iba en su motocicleta y se encontró con un cable atravesado en una de las vías en inmediaciones al Portal Américas.
La policía y la fiscalía buscan a estos hombres indicados de instalar guayas o cables acerados en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio y que le causaron la muerte al ingeniero Cristian Camilo Vélez, de 27 años. Una recompensa de 50 millones de pesos a quienes den información sobre las personas que instalaron ese cable, sobre las personas que efectivamente cometieron este acto criminal. Camilo Vélez regresaba a su casa luego de haber recibido clases de ingeniería civil en la Universidad Minuto de Dios y quedó en medio de los bloqueos. Aceleró, pero no se percató de la trampa que había sido instalada. Hugo Acero reveló que las autoridades están recogiendo evidencias de la venta de drogas ilícitas en este sector de la ciudad. La policía y la fiscalía están recogiendo información para mirar las estructuras, quiénes las componen, quiénes distribuyen, si están en el Amparo, si están en María Paz, si están en Patio Bonito, en el caso del Portal de las Américas, e igualmente se hace en otros lugares. El sepelio del joven ingeniero víctima de estas prácticas calificadas como irracionales se cumplió en el cementerio del Apogeo del sur de Bogotá. Por otro lado, autoridades en Caquetá anunciaron medidas de seguridad para San Vicente del Caguán, donde durante el fin de semana ocurrió la masacre de 5 campesinos. Más información con Catherine Vargas, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Buenas noches. Tras el reciente Consejo de Seguridad que se desarrolló en San Vicente del Caguán, las autoridades locales determinaron que 3 de las 5 personas asesinadas hacían parte de una misma familia. Los otros 2 hombres eran labriegos provenientes del departamento del Tolima. El alcalde municipal, Julián Perdomo, reiteró su rechazo a lo sucedido. Quiero decirles que a través de este Consejo de Seguridad estamos buscando las condiciones necesarias para garantizar la protección de las personas de nuestro municipio. Los cuerpos de las 5 personas asesinadas aún permanecen en San Vicente del Caguán y son materia de investigación por parte de la Fiscalía. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y Cali intenta retornar a su normalidad luego de 2 meses de violencia en las calles. Justamente hoy se realizaron varias jornadas de limpieza en los puntos en donde hubo bloqueos. Carlos Gutiérrez, los saludo, buenas noches, cuéntenos cómo avanzó la jornada. Mateo, muy buenas noches. Pues no solo se ha desbloqueado estos importantes ejes viales ahí en el oriente de la capital del Valle del Cauca y con esto la movilidad, sino también se ha reactivado la economía de los pequeños comerciantes que están ubicados en este punto de la capital del Valle del Cauca. Han asegurado los comerciantes que de esta manera pues regresa la economía a este punto de la ciudad. Durante 2 meses, Mercedes López tuvo que caminar kilómetros para llegar a la casa de su hermano, que está enfermo y vive en el oriente de Cali. El bloqueo en Puerto Madera le dificultó el acceso. Sin poder pasar para allá, para el poblado 1, porque todo esto estaba taponado, teníamos que dar una vuelta hasta por allá. Hoy se sorprendió al ver la zona despejada. Nos están limpiando ya la avenida, muy agradecidas. Con el desbloqueo de esta vía volvió la movilidad en este punto del oriente de la ciudad. Al menos 9 barricadas fueron levantadas por parte de manifestantes y autoridades locales. El rato que estamos necesitando esto despejado. Voceros de la primera línea siguen negociando con la alcaldía para avanzar en el proceso de transformación social de esta parte de Cali. Se está dialogando, están haciendo cosas y todo, gestiones, pero de igual manera pues en sí el Estado no nos ha dado una garantía de nada. Metros más abajo, en Calipso, fue hecha una actividad similar a la de Puerto Madera. Manifestantes le entregaron la vía a la comunidad. De otro lado, el gobierno local anunció que el próximo jueves rotará la medida de pico y placa para vehículos particulares. El próximo jueves tendrán pico y placa, las placas iniciadas en 5 y 6, el viernes las placas terminadas en 7 y 8 y así de manera sucesiva. A pesar de los desbloqueos, los manifestantes anunciaron que seguirán en asamblea permanente en algunos puntos de la ciudad. Los jóvenes manifestantes van a permanecer a un lado de la vía, se han declarado en asamblea permanente y esto va a seguir de manera indefinida. Por otro lado, la policía va a continuar en la zona ofreciendo seguridad a los habitantes de este punto de la capital vallecaucana. En el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Carlos, por su información. Hoy es el Día del Orgullo LGTBI, una fecha en la que el llamado es a la igualdad en los derechos y la no discriminación. La Defensoría del Pueblo dice que entre el 2020 y el 2021 han sido asesinadas 98 personas de esta comunidad. Los derechos de las mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, mujeres y hombres transgénero siguen siendo vulnerados en el país. Según la Defensoría del Pueblo,
De acuerdo con la entidad, el año pasado fueron 77 los homicidios y feminicidios. Es inaceptable que se sigan cometiendo actos de violencia contra esta población y tengamos que denunciar la dolorosa cifra de 98 personas con orientación sexual e identidad de género diversas asesinadas entre el 2020 y los primeros 5 meses de 2021. La mayor parte de los hechos se registraron en los departamentos del Caribe colombiano, con 28 casos, seguidos por Antioquia con 15, Valle del Cauca con 8, el Eje Cafetero con 7 y otras zonas del país con un total de 19 casos. De otro lado, la Fiscalía reportó que Miguel Esteban Saavedra Mora fue enviado a la cárcel tras constatar que agredió con golpes y armas cortopunzantes a 2 mujeres transgénero y les quitó sus pertenencias avaluadas en 2 millones de pesos. En Chocó, la población LGBTI lucha por la formulación de políticas públicas que reivindiquen sus derechos, pues Pantera es una mujer trans de Quibdó que lidera estas causas. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos cuenta su historia. Karina, la escuchamos. Mi abuela, quien fue la persona que estuvo la mayor parte de mi infancia conmigo, siempre se dedicó a enseñarnos, como dice el disco de Diomedes Díaz, si tú quieres ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Así inicia la historia de Eddie Mosquera Ortiz, más conocida como Pantera, una mujer trans que desde los 15 años de edad empezó a soñar en una transformación que la llevó a usar vestidos y cabello largo. Indica que la seguridad de portar las banderas LGBT con orgullo la debe a Misael, Manolo y Erlin, 3 personajes que desde los años 80 luchan por reivindicar sus derechos. Gracias a ellas, a ese trabajo que sin saberlo estaban haciendo en ese momento, de una forma artística y cultural, dieron esa cabida para que nosotros hoy en día tuviéramos ese goce pleno de ciertos derechos que tenemos la población. Pantera cursa 5º semestre de trabajo social en el Alma Mater del Chocó. Desde ahí he aprendido cómo trabajar estratégicamente con todos los grupos poblacionales vulnerables de nuestra sociedad. A hoy esperan que sean definidas estas políticas públicas para el reconocimiento amplio de todos los derechos de esta población. Voces que inspiran, y es que hay más historias de la comunidad LGTBI en todo el país. Ronda con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en Barranquilla es que en lo corrido del 2021 se han registrado 15 muertes de personas LGBTI, 7 de estas en el área metropolitana de Barranquilla. Caribe Afirmativo, entidad que trabaja por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y la identidad de género, sostuvo que el 2020 se configuró como el año más violento al registrar 30 homicidios y feminicidios de personas LGBTI. Por primera vez en Cartagena se llevó a cabo la marcha del orgullo y la dignidad a la diversidad sexual en apoyo a la reivindicación de derechos de la comunidad LGTBI. La manifestación se llevó a cabo desde el sector María Auxiliadora hasta el centro histórico en la alcaldía de Cartagena, donde se izó la bandera del arco iris en apoyo a la diversidad de género. En Nariño, la población LGBTI asegura que si bien se han logrado avances importantes en materia de políticas públicas, todavía existen brechas de desigualdad y todavía existe falta de recursos para proyectos e iniciativas que favorezcan a esta población en el departamento de Nariño. En Bucaramanga, por primera vez en la historia, una mujer trans fue contratada por la alcaldía de esta ciudad para asumir un cargo público. Se trata de Victoria Fernández, una filósofa de la Universidad Industrial de Santander, quien de ahora en adelante estará encargada de desarrollar las políticas públicas de equidad para esta población y espacios ciudadanos, como pido la palabra. El Consejo de Estado falló sobre una polémica sentencia que prohibía las marchas con el argumento de la pandemia cuando recién el paro estaba comenzando. Pues bien, para los magistrados, solo el Congreso debe pronunciarse sobre el derecho a la manifestación. El Consejo de Estado en su decisión dice que los derechos a la manifestación y protesta públicas y pacíficas no podían ser restringidos y que estas limitaciones solo puede establecerlas el Congreso de la República. La Sala considera que la decisión cuestionada que suspendió y condicionó las manifestaciones ciudadanas programadas para los días 28 de abril y 1 de mayo del presente año rebasan las competencias constitucionales, por cuanto los límites al ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación y protesta públicas y pacíficas solo pueden ser establecidos razonada y justificadamente por el legislador.
La sala se refiere a lo que ocurrió el 27 de abril de este año, un día antes del inicio del paro nacional, cuando la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno y alcaldes revocar los permisos para las marchas y manifestaciones. Hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño. Hoy los magistrados dicen que no había razones que justificaran esta decisión. No se observa que existía una justificación debidamente fundamentada para suspender las jornadas de movilización, alegando razones de sanidad y salubridad pública, las cuales eran ajenas a los motivos que dieron lugar a la sentencia de tutela de 2020. La sala instó a la autoridad judicial para que no vuelva a incurrir en decisiones como las examinadas en este caso. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín. Yo los invito para que hagamos un recorrido de las noticias deportivas más importantes. Pues bueno, comenzamos con tenis, con nuestra raqueta colombiana María Camila Osorio, que hoy consiguió su primera victoria en un Grand Slam. La cucuteña venció a la rusa Kamlinskaya en 3 sets, 1-6, 6-0 y 6-4, demostrando garra para poder remontar el marcador y también calidad para ganar el partido. Momento inolvidable para María Camila Osorio. Ganó su primer partido de un Grand Slam, algo que ella no esperaba. Siempre la primera victoria en un Grand Slam es importante. Sinceramente no esperaba esta victoria acá y en Graz, pues que no es como la superficie en la que más estoy acostumbrado a jugar. Así que pues estoy emocionada. Y eso que rápidamente se acostumbró a la superficie, demostrándolo en jugadas como esta, que dejan sin oportunidad a sus rivales. Además se sacó una espina que le quedó desde París. El primer Grand Slam que jugué fue Roland Garros y tenía muchas ganas de salir a competir y no se me dio el partido, así que este es muy especial. Remontando con mucha garra, Osorio va alcanzando triunfos escalón por escalón. El siguiente es la rusa Alexandrova, número 36 del mundo. Felicitaciones para María Camila Osorio y nosotros seguimos hablando de ciclismo porque la jornada en el Tour de Francia ha estado bastante accidentada, tanto en la primera etapa como en esta tercera. Ya van 7 los ciclistas que se han tenido que retirar pues por todas estas situaciones. Hablando de los colombianos, allí está pedaleando fuerte Nairo Quintana, que está ubicado en la posición número 8, ha perdido tiempo. ¿Quién? Superman López, que ahora está 42. Insólito, dramático y accidentado ha sido el Tour de Francia. Lo insólito y accidentado se revela en una imagen donde lo increíble es que por tener una foto para subirla a redes sociales se genera un accidente de riesgo mortal, sin exagerar. Pero más allá de eso, la pregunta que se hacen todos es ¿por qué tantas caídas? ¿Las carreteras mojadas? ¿Lo angosto de las vías? ¿La velocidad excesiva? La respuesta solo la tienen los ciclistas, que día tras día están luchando contra sus rivales, pero también contra el asfalto, que deja huellas en el cuerpo tan duras como laceraciones, fracturas y obviamente retiros. Y es que no solo pasa en lo angosto, también en lo ancho. Peto Sagan y Caleb Ewan siempre van con todo en el sprint, pero lo de hoy fue tremendo. Enredo y caída para ambos, dejando al australiano Ewan fracturado de la clavícula y diciéndole adiós al Tour. Mientras Merlier se alzó con la victoria para festejarlo con el líder Van der Poel. Estoy viviendo un sueño. Después del Giro estaba feliz, pero ganar una etapa del Tour, que es la carrera más importante del mundo, no lo puedo creer. De los colombianos, López se volvió a caer y perdió más tiempo. Y uno que ha contado con suerte es Nairo Quintana, que está invicto en chocar contra el suelo y ahora es octavo. Quizá el triunfo en este año no sea ni siquiera ganar, sino llegar a París sano y salvo. Es el Día del Orgullo LGBTI y para celebrarlo quiero contarles dos cosas. La primera es que esta canción
YMCA, es de los Village People, un grupo de 6 tipos que en 1979 se volvieron un referente de las luchas por los derechos de los homosexuales. Lo crearon 2 productores franceses con la idea de desafiar todos esos clichés de lo que para entonces se pensaba que era un hombre macho en Estados Unidos, un soldado, un obrero, un policía, un indio, un vaquero y un motociclista. Estos 2 franceses juntaron 6 actores, solo uno de esos era realmente homosexual, el indio, los pusieron a bailar y a cantar vestidos como el estereotipo, pero con puestas en escena absolutamente salidas del estereotipo. Eran vaqueros delicados, policías frágiles, obreros de ademanes sutiles, soldados vulnerables y bueno, sobre la canción el chiste se cuenta solo, se llama YMCA, igual que las siglas en inglés de la Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos, la Young Men's Christian Association, y los 6 tipos cantan. A ver, es divertido estar en la YMCA porque puedes salir a divertirte con los otros chicos. La segunda forma en la que quiero celebrar este día es contándoles cómo nació el movimiento LGBT en Colombia. Se lo debemos a León Zuleta Ruiz, un paisa que nació en Itagüí en 1952. León hizo parte de la Juventud Comunista Colombiana hasta los 19 años y lo expulsaron del movimiento por declararse homosexual públicamente. Estudió filosofía y letras, fue un profesor de la Universidad de Antioquia y bueno, también lo expulsaron. Y de la Universidad de Nariño, adivinen, también lo expulsaron. Fue un tipo que nunca escondió su derecho a amar a otros hombres sin importar lo que pudiera caerle encima por decirlo. Lo cierto es que fue un gran ideólogo y tenía en su cabeza todo un movimiento de reivindicación de los derechos. Eso, por supuesto, en ideas, en teoría solamente. Una vez un periódico trotskista lo entrevistó y él dijo que era parte del movimiento homosexual colombiano y que ese movimiento ya tenía 10.000 miembros activos. Eso era mentira, por supuesto. El único miembro del movimiento era él. Pero como la gente ve algo en el periódico y se lo cree entero, comenzaron a lloverle llamadas y cartas de personas que querían unirse al movimiento. Entre esas personas estaba Manuel Velandia, que vivía en Bogotá, y le dijo, venga, yo quiero armar una línea de este movimiento en mi ciudad. Velandia se volvió la cabeza, la segunda cabeza de ese movimiento que comenzó a llenarse de activistas y de personas convencidas de que el amor no tiene etiquetas. Zuleta murió en 1993, varios tipos se metieron a su apartamento y le puñalaron, ya se imaginarán ustedes que le sobraban enemigos, pero dejó la semilla de todos los movimientos activistas que hoy existen y que han hecho posible que por lo menos legislativamente todos tengamos los mismos derechos. La tarea que nos queda es entendernos, respetarnos y admirarnos por convicción y no por tarea. Feliz Día del Orgullo LGBT. Les contamos ahora que en Cartagena los habitantes del barrio Las Gaviotas decidieron convertir un gigantesco hueco en una de las calles en una piscina. El riesgo de accidentes es constante. Conectamos ya mismo con Jayvan Pinzón, quien nos tiene esta historia. Hola Jayvan, buenas noches. Hola Patricia, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Mire, los riesgos que vive la comunidad son varios. Primero, en sus viviendas se ven afectados porque estas en algunas casas han presentado grietas y también vibran antes cuando pasaban los vehículos que según la comunidad generaron este enorme hueco. Además de eso, el agua represada que queda aquí producto de las aguas lluvias y aguas servidas está generando en las noches la presencia de mosquitos, lo que según la comunidad también podría generar enfermedades como el dengue, y es por eso que le hacen un llamado a la alcaldía para que lo más pronto posible solucione este problema. Hablamos con el alcalde William Dow y nos dijo que la solución se podría tardar varios meses. De manera jocosa, la comunidad busca una solución para este enorme problema que mide casi 6 metros de ancho y 50 centímetros de profundidad. Desde hace más de un año está afectando a familias del barrio Las Gaviotas, como la de Manuel Padilla. Unas vibraciones se sentían aquí en la casa, tremenda. Y cada ratico choque, moto, carro, todo eso. Unos ruidos tremendos, porque algunos se atrevían a pasar por ahí rozando inclusive la cola del vehículo. Según los vecinos de esta piscina improvisada, el culpable de su origen es Transcaribe. El cráter y sus efectos han generado daños en las casas. Cuando esos carros caen ahí, el golpe es inmenso allá. Son carros de 10 toneladas libres, ya.
Todas las casas por aquí vibran y esto se fue bajando. Es más, ya los buses aquí se sentaban. Puede ver la huella. Ante este problema, el alcalde William Dago aseguró que la solución tardará. Esto no se puede arreglar toda la vez. Y el funcionamiento del Estado, de todas las entidades públicas, es paquidérmico, lamentablemente. Yo no estoy acostumbrado a eso, yo nunca fui funcionario público. A los daños estructurales se suma el de las aguas represadas que empiezan a atraer mosquitos por la temporada de lluvias. Increíble historia, pero vamos ahora con información económica porque el Banco de la República decidió mantener la tasa de intervención bancaria en 1,75%. El emisor además revisó el Producto Interno Bruto para este año. En la sexta sesión del año, la Junta Directiva del emisor decidió mantener la tasa de interés que rige la política monetaria del país. La tercera ola de contagio de COVID-19 y en mayor medida los bloqueos a las vías y los problemas de orden público se reflejarán en una menor actividad económica durante el segundo trimestre. La expectativa de crecimiento de la economía para este año fue revisada. Justificó una revisión del pronóstico de crecimiento del PIB para 2021 de 6% a 6.5% en el escenario central. Para el gerente del Banco de la República, el empleo y la inflación son factores a tener en cuenta. Las tasas de desempleo e informalidad se mantienen en niveles particularmente altos. El gobierno dice que hay un análisis pendiente sobre el incremento en el alza de precios. Hay una razón asociada al desabastecimiento fruto de los bloqueos, esa es una de las razones. Hay también un análisis sobre el incremento de precios derivado de las dificultades de cadenas de proveeduría a nivel global que afectan también el comportamiento de precios. La Junta espera normalización de la política monetaria en Estados Unidos, la que podría acarrear